Madre mía, lo que acaba de pasar con Can Yaman y Demet Özdemir. Esto sí que es salseo de primera categoría, amigos. Si pensabais que ya lo habíamos visto todo con esta pareja, preparaos porque esto va a explotar. A ver, para los que vivís debajo de una piedra, Can Yaman y Demet Özdemir, esos dos bombones que nos robaron el corazón en Erkencikus, parece que han vuelto a avivar la llama. Y no de cualquier manera, no. Esto viene con declaraciones que te dejan helado. ¿Os acordáis de todo el drama, las idas y venidas, las confirmaciones y desmentidos? Pues parece que una vez más, la realidad supera a la ficción. Y ahora el tema se pone aún más intenso. Porque resulta que Demet Özdemir, en una entrevista reciente, soltó una bomba. ¿Una bomba? Una bomba nuclear. Dijo algo así como que está lista para ser madre. Sí, habéis oído bien. Demet Özdemir quiere ser mamá. Y claro, ante esto, la pregunta del millón es: ¿y Can Yaman qué dice? ¿Cómo ha reaccionado el turco más deseado del planeta ante esta declaración de intenciones de su ex, y quizás, no tan ex? Pues mira, para ser honestos, la reacción de Can Yaman no se ha hecho esperar, y ha sido explosiva. No ha habido un comunicado oficial gigante, ni ruedas de prensa multitudinarias, nada de eso. Pero las señales, los gestos, las miraditas, lo dicen todo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman está intentando mantener un perfil bajo, pero a la vez, está dejando caer pistas por todas partes. Se le ha visto en Italia, muy cerca de su familia, muy centrado en sus proyectos, pero siempre hay un pero. Cuando le preguntan por Demet, cambia la cara. Se pone nostálgico, ¿no creéis? Muchos dicen que Can Yaman está súper enfocado en su carrera, que tiene 1000 proyectos en marcha, que está triunfando a nivel internacional, y eso es verdad. Pero yo sospecho que la idea de Demet de formar una familia le ha removido algo por dentro. Imaginaros. Él que siempre ha sido un poco loquito, el rebelde, el que vive la vida a tope. ¿Ahora pensando en pañales y biberones? Y no es solo lo que yo pienso. Las redes sociales están que arden. Los fans, que son los que de verdad tienen la última palabra en estos temas, están divididísimos. Unos dicen, claro que sí, hacen una pareja perfecta, deberían casarse y tener hijos ya. Otros, más escépticos, comentan, es solo una estrategia de marketing, están jugando con nuestros sentimientos. Pero yo me pregunto, ¿creéis que Demet diría algo así a la ligera? No me lo creo. Ella es una mujer muy inteligente y sabe perfectamente el revuelo que iba a causar. Así que si ha dicho que quiere ser madre, es porque algo se mueve, algo está pasando. ¿Y la reacción de Can, ha sido un silencio estratégico? ¿Un yo me lo guiso y yo me lo como mientras observa desde la barrera? O quizás, ha sido un esto me interesa, esto me está haciendo replantearme muchas cosas. Lo que está claro es que la química entre ellos dos es innegable. La vimos en pantalla. Esa conexión, esa chispa, es algo que no se inventa. Y si ahora Demet pone esa idea sobre la mesa, y Can reacciona de una forma tan peculiar, con esa mezcla de sorpresa y, a lo mejor, un poquito de ilusión. Pues todo apunta a que esto no ha terminado ni de lejos. Recordemos que hace poco se les vio juntos, ¿os acordáis? Unas fotos que salieron a la luz y que, por supuesto, desataron la locura. ¿Fueron encuentros casuales? ¿O algo más planeado? Y ahora, con esto de la maternidad, la cosa se pone seria. Can Yaman, que ahora parecía estar en su mundo de fama y viajes, podría tener que tomar una decisión importante. ¿Está preparado para un cambio tan radical en su vida? ¿Le ilusiona la idea de ser padre? Personalmente creo que la declaración de Demet ha sido un movimiento maestro. Ha puesto a Can Yaman en un compromiso, pero también le ha abierto una puerta a algo que quizás ambos deseaban en el fondo. Y su reacción, ese silencio con matices, esas miraditas a las cámaras. Eso es puro teatro turco, amigos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la reacción de Can Yaman es de interés genuino por la idea de ser padre con Demet, o es solo una forma de mantener la atención mediática? Quiero saber vuestra opinión.